intervenía poco en la actualidad de otros países, y yo veo que el presidente Petro tiene una tendencia a opinar sobre cuestiones que pasan en el exterior, fuera de Colombia. Son formas diferentes, ¿no? Ni mejores ni peores. No me corresponde a mí hacer un juicio de valor sobre la gestión de un presidente de un país que además no es el mío, pero son personajes, figuras políticas, cada uno con su tipo de liderazgo, cada uno con su carisma. Son figuras políticas completamente diferentes. El discurso de Mujica en Uruguay, y usted que es uruguayo, ¿era un discurso de unidad o no? Bueno, hay una gran diferencia entre la forma en la que ustedes, cualquiera que lo ve desde afuera lo ve, y los uruguayos lo vemos. ¿Por qué? Porque los uruguayos como ciudadanos le hacemos exigencias a nuestros presidentes, y esas exigencias implican en algunos casos criticarle los fracasos, y no fue la excepción Mujica, ¿no? Cualquier presidente, cualquiera que hace, tiene éxitos y fracasos, y eso en definitiva termina marcando una gestión política que es completamente diferente en cuanto a la evaluación de la que puede hacerse de un mensaje, que es lo que se ve en el exterior. Ustedes no se benefician ni padecen de la gestión de un presidente extranjero, y nos pasa lo mismo a nosotros. Nosotros les exigimos a los presidentes, y Mujica tuvo aciertos y tuvo fracasos. Muchos de esos fracasos los reconoce, y creo que es una gran virtud. Sí, no, nosotros aquí también en teoría, eso solamente en la teoría le aclaro, le exigimos a los presidentes, pero que de ahí a que cumplan eso es otra cosa. Mauricio, es un gusto saludarlo esta mañana, le agradezco estos minutos. Les agradezco yo, les mando un gran abrazo para todos los colombianos que los escuchan. Es un país que me encanta su forma de vivir, me encanta su gente, así que el agradecido por este contacto soy yo. Invito a los oyentes a que se familiaricen, a que conozcan el libro de Mauricio Rabufetti, se llama La Revolución Tranquila. Un abrazo, Mauricio, chao. Gran abrazo. Felipe, sí, la comparación con Petro, yo no sé si esos son un poquito peras con manzanas, porque en teoría ambos son de izquierda, con unos métodos y con unas maneras de pensar muy diferentes, la verdad. Pero además otras diferencias fundamentales, Néstor, le decía. Mujica llegó a la presidencia después de haber luchado y haber estado preso por 13 años contra una dictadura. El M-19 nació para defender a un dictador a quien le robaron supuestamente las elecciones. Mujica no era confrontacional, no hablaba mal de nadie, siempre unía. El presidente Petro desune. Mujica sustentó gran cantidad de sus programas de gobierno en el apoyo del sector privado. Él creía en la economía mixta. El presidente Petro no cree en el sector privado, a él le gusta la estatización. El presidente Mujica, bueno, lo que acaba de decir nuestro entrevistado, no acudía nunca a la agresión para convencer a los demás. El presidente Petro sí. Entonces, hay una gran cantidad de diferencias, pero enormes. Que yo creo, Felipe, que esas que usted menciona, ciertas, no son diferencias de formas. Allí está el fondo. Claro. El presidente Petro, siendo de izquierda, entre otras cosas, yo nunca, cuando yo esté al presidente Mujica insultar a alguien. No, nunca. ¿Se imagina usted al presidente Mujica haciéndose una operación estética? ¿Se imagina usted eso? Porque para mí la diferencia más grande es la sencillez. Es ese valor que yo, particularmente desde mi experiencia espiritual, creo que es lo más importante. Las personas que luchan en favor de los pobres, que luchan en favor de los menos favorecidos, dan un ejemplo de sencillez porque demuestran que las cosas no son tan importantes, no son tan valiosas. En el informe, entonces yo me imagino, ¿usted se acuerda del carro de Mujica? Un escarabajo. El Volkswagen viejo. Entonces, perdón, para mí esa es la gran diferencia. Déjeme preguntarle, padre, ¿por qué los temas estéticos del presidente Petro se vuelven un tema para usted de fondo? Claro, es decir, le pregunto, se lo digo, porque para mí es... Venga y le digo. El trasplante de pelo, ese fue el primero, ¿cierto? El segundo, la lipopapada. El lifting de cara. Le respondo con claridad. Yo no creo que eso sea ni bueno ni malo. Es decir, yo no hago valoración moral sobre eso. Es decir, cada uno puede hacer con su vida lo que quiere. Pero a mí sí me parece que eso expresa unos valores que para mi manera de ver el mundo van en contra de la lucha en favor de los pobres, que van en contra de ir
contra este sistema tan dicho, capitalista. Lo que usted me está diciendo es que Mujica no tenía el nivel de vanidad que tiene el presidente de frivolidad. Petro. Sí, pero yo sí creo que pretender que la gente que sea de izquierda tiene que vivir en una... yo sí creo que la diferencia... No, Héctor, yo no creo que sea bueno ni malo, Héctor. Yo creo que cada uno vive como quiere y como puede, pero yo sí tengo derecho a decir, esas acciones no representan los valores que yo creo deben tener estas personas. Yo no le digo a nadie la diferencia es la coherencia entre el discurso y los actos. Pepe Mujica hablaba de la austeridad, hablaba de no consumir, iba contra la ostentación, pero actuaba en consecuencia. Él terminó renunciando al 80% de su sueldo o al 90% para regalarlo a la gente que él consideraba que lo necesitaba más. El presidente no solamente no vive en esa austeridad, sino que da muestras de que sus valores tienen que ver con frivolidades que son producto del consumismo, pero adicionalmente abusa de los bienes públicos sin ningún tipo de recato, o sea, alarga los viajes, alarga las comitivas, se va a China con 8 ministros que no cumplen una sola agenda bilateral. Entonces ya le parece que de China sencillamente se tiene que ir porque el avión presidencial es como si fuera de él para Roma. O sea, es un manejo totalmente diferente a lo que predica. Y en lo personal, o sea, aspectos, por ejemplo, como la relación de Pepe Mujica con su esposa, a quien honró durante toda su vida, pues claramente hay una distancia grandísima con el presidente Petro es esposo de la Gran Colombia. Néstor, ¿sabe cuál es la otra diferencia? Yo sí creo que no se metiesen con temas personales. Pido, Felipe, para los oyentes, para quien quiera decirme diferencias y similitudes entre Gustavo Petro. Enormes. Que no sobra decirlo, Felipe, los homenajes de Petro no solo son hoy, que Pepe Mujica murió, fueron en vida. Petro le hizo el año pasado viaje a despedirse a Montevideo a Pepe Mujica, lo cual habla del nivel de respeto o de adoración, como usted lo quiera poner, hacia esta figura. Con impases, ¿no? El presidente ha perdido 2 grandes amigos en las últimas 2 semanas, ¿no? El Papa y Mujica. El Papa y Mujica. Ese viaje no salió también, Néstor, pero yo encuentro otra diferencia, a pesar de la austeridad en la que vivía el expresidente Mujica, y es que si usted revisa la entrevista con el anterior invitado, él nos habla de que lo recibieron en su chacra, el padre menciona el carro viejo que tenía Mujica. Bueno, la diferencia es que a pesar de que vivía en unas condiciones austeras y en consecuencia con su discurso, la diferencia con el presidente Petro es que construyó patrimonio, el presidente no. Acuérdese que el presidente ha dicho y se ufana de decir que él no tiene nada. Entonces esa también es otra diferencia. Que no ha logrado nada de patrimonio en 50 años de vida laboral. Pero yo creo que hay unas diferencias de fondo importantes. Pensé que me iban a decir algo de fondo. No, aquí, es que yo creo, tengo 2 cosas, Néstor, para decir sobre el fondo. Uno, que Pepe Mujica jamás volvió a hacer apología de la lucha armada. Ese se lo valgo, eso me parece muy importante. Y 2, ese sí es importante. Y 2, el factor de unión entre los uruguayos, incluso en el fango de la política uruguaya. Pepe Mujica se convirtió en un factor de cohesión en la política, que claro, tiene diferencias, pero no para llevar ni incitar al odio y a la polarización. Creo que esas son las diferencias de fondo. Claro que en eso último... Me dice un oyente. Claro que a eso último vale la pena era una especie de estudiar Mandela. las diferencias entre... Esta comparación me gusta entre los mucho. Países, también es cierto. Me dice un oyente porque es que la historia era una de Perú especie de Uruguay y de Colombia son muy distintas. Héctor, perdóname, Néstor. Héctor, que Mujica era una especie... Pero es que Ricardo me provoca. Sí, yo sé. Ricardo nos provoca a todos, tranquilo. Bueno. Que Mujica era una especie de Mandela criollo. Se lo reconozco, me parece que es buena comparación. Sí, puede en ser. el sentido de que ambos empuñaron armas, ambos estuvieron en la cárcel y ambos se convirtieron después en factores de unidad, que esa es una gran diferencia con el presidente Petro, que a mañana, tarde y noche reivindica la lucha armada, como si no hubiera pasado ya un proceso de paz en la mitad. Señor, ahora sí, Héctor. Claro, no iba a decir que pues todo lo que han dicho pues es evidente. Yo creo hay que estar de acuerdo con la mayoría. Hay unas diferencias de personalidad enormes. Yo no estoy totalmente de acuerdo en que para que una persona pueda, por ejemplo, defender unas ideas de izquierda tenga que vivir en las condiciones en las que vivía el expresidente Mujica. Pues él escoge cómo quiere vivir y hay unas personas que viven pues en una chacra u otras personas que viven en otras condiciones. Eso no me parece una condición, digamos, para ser coherente
con un pensamiento político. ¿Sabe por qué en el caso de Petro sí es importante? Porque el presidente Petro se la pasa odiando y con el discurso de odio hacia los ricos y hacia los oligarcas. Claro, y sobre todo hay una cosa entre y él es uno de los ricos y de los oligarcas de este país, además. Pues al menos vive como pero uno es de que ellos. hay una cosa de Petro y de Mujica en la cual se parecen, digamos, en lo que pretenden, no en lo que dicen ni en lo que hacen, que es, en realidad, van más allá de ser unos líderes políticos, porque Mujica era una especie de filósofo, ¿no? Pues hablaba de cómo debería ser la vida y qué es lo que debería hacer un joven y qué es lo que debía hacer un viejo, y durante 10 años o 15 estuvo pues prácticamente invocando la muerte y diciendo cómo debería sentirse la vida cuando se sentía cerca la muerte, y en fin, y eso va mucho más allá de una ideología política. Y Petro a veces también se pone en ese plan, digamos, de decirle a los demás, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. No, claro que no le sale tan bien, pero eso de decirle a la gente qué está bien y qué está mal, y no, pues bueno, yo sí prefiero que nadie se asuma, digamos, ese papel y que cada cual tome la tarea de decidir qué está bien para su vida. Pero lo que yo sí quería decir, en donde encuentro una enorme diferencia, digamos, entre lo que ustedes han dicho y lo que yo creo, es que no se tiene en cuenta el contexto. El contexto de la realidad uruguaya es muy distinto al de la colombiana. O sea, los tupamaros se reintegraron a la vida civil, llegaron al gobierno, hubo la posibilidad de hacer un frente amplio, ha habido una democracia, pues tal vez la mejor de América Latina, y en Colombia no lo hemos logrado, ¿no? En todo Colombia lo que usted ha dicho que hizo Mujica. ¿Y eso justifica la patanería? En todo Colombia lo que hemos dice, tenido la diferencia de contexto, Héctor, justifica la patanería, la vulgaridad, pero la diferencia el insulto. pero la diferencia de contexto explica que, por ejemplo, un presidente colombiano no pueda, que un presidente colombiano cualquiera que sea, llámese como se llame, no pueda andar en un escarabajo y sin escoltas, como hacía Mujica, que tanta admiración nos generaba. Tanta admiración nos generaba eso. No, el expresidente Uribe tiene que tener un esquema de seguridad de 200 personas y el presidente Petro otras, porque esa es la desgraciada historia nuestra, que nos diferencia mucho de ese idílico Uruguay con el que identificamos a Mujica. ¿Usted cree que Uruguay es idílico y le parece que Colombia no tanto? Lo mismo que le pasó a Mujica, Felipe, en Uruguay, que era un guerrillero desmovilizado y que llegó al gobierno, es la misma historia de Gustavo Petro. Entonces dicen, es la misma historia, por eso yo veo muchas más similitudes. La democracia en Colombia no. Al contrario, eso es lo que es la demostración de que aquí no valoramos que también funciona la democracia. Son historias, y yo veo por eso, Néstor, muchas similitudes entre... Y yo veo por eso muchas similitudes entre Mujica y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en lo que quisieran ser y representar. El resultado es muy distinto, sin duda, pero son dos hombres de izquierda, luchan por exactamente las mismas causas. Los dos tuvieron un tránsito donde declinaron la posibilidad de competir en democracia y optaron por el camino equivocado de las armas, pero la sociedad de manera generosa les abrió las puertas nuevamente para que en democracia participaran y ganaran las elecciones. Y yo creo que la diferencia esencial, porque en sus objetivos, incluso en sus trayectorias de vida se parecen mucho, la diferencia esencial es que la izquierda de Mujica representa una izquierda generosa, que paradójicamente es la izquierda generosa a la que aspiraba Petro cuando arrancó su mandato. Recuerde él, sus primeras entrevistas, incluso antes de tomar posesión, le dijo en una entrevista, respondió que él sabía que la izquierda tenía que ser generosa, porque si se aislaba, si no era generosa, la tumbaban. Lamentablemente él perdió esa intención muy rápidamente, y la izquierda que representa el presidente Petro, que es una izquierda mezquina, confrontacional, que desconoce que uniendo al país, sacando adelante causas comunes, haciendo ese frente amplio y esa unidad nacional o esa convocatoria, digamos, a construir en medio de las diferencias, más allá del discurso, sino con compromiso real, pues rápidamente decidió que ese no era el camino. Y yo creo que la historia que hoy es tan generosa con Pepe Mujica, justamente porque él fue generoso y unió un país después de haber, y lo recordaban ahí en las palabras, decía, mire, es tan generoso mi país que a pesar de que en el pasado me castigó por hacer cosas
que estuvieron mal, como la lucha armada, es tan generoso que ahora me elige a la más alta magistratura. ¿Y yo cómo voy a responder a esa generosidad? Pues con generosidad. Lamentablemente el presidente Gustavo Petro no ha entendido que la sociedad colombiana fue profundamente generosa con él, con lo que él representaba, y no le ha respondido con la misma moneda, y eso es lo que realmente marca la historia. Aquí tengo Néstor, pero es que Mujica se parece mucho a su país. Uruguay es un país casi que opuesto culturalmente a Colombia, y Petro es un presidente muy propio de la realidad colombiana, como Uribe es muy propio de la realidad colombiana, muy marcados por la violencia. Lo que pasa es que Uruguay superó esa violencia hace décadas y Colombia sigue en ella. ¿Que por qué la dirigencia uruguaya ha vivido tan comprometida con la paz? Pues porque superaron la violencia. Aquí todavía la guerra es una opción legítima que mucha gente enarbola todos los días. A Petro hay que reconocerle el compromiso con Mujica. No hay que sigue cocaína, Mujica con el compromiso con la paz. Eso, no hay carteles de la droga en Uruguay que tal vez le pueda ayudar. Por eso. Y lo más destacado de Mujica, yo creo que lo interesante, y por eso coincide tanto con su ejemplo de vida, es su desprecio con la corrupción, que es el gran drama de América Latina y lo que acaba con el liderazgo político latinoamericano. Él decía que si te gusta la plata, no te metas a la política. La política es para servir, no para enriquecerte ni para ascender. Sí, esa es una buena diferencia. La corrupción, los escándalos de corrupción en el gobierno de Mujica, ninguno. Tengo aquí, Felipe, algunos mensajes de oyentes. Pero sí. ¿En qué se diferencian y en qué se parecen? Pues no veo muchas similitudes por las personalidades tan diferentes entre uno y otro, Felipe. Que Petro se la pasa descalificando, dice un oyente, que Petro odia, que Mujica unía, que Petro no gusta del capitalismo, me dice una oyente, que Mujica gobernó con el sector privado. Así que esta es la discusión hoy en Colombia, Felipe, a propósito de la adoración que despierta Mujica en líderes de la izquierda en nuestro continente. La última, Néstor, Aurelio. Sí, pero al contrario de lo que se ha dicho, de que como Colombia es un país tan polarizado y con la mafia, bueno, y con todas las tragedias históricas nuestras, pues lo que implica es lo contrario. Lo que implica es precisamente tener una actitud mucho más abierta y mucho más integral para poder, digamos, armonizar con ese país y sacarlo adelante. Yo creo que no hay que justificar la patanería, por decirlo de alguna manera, porque es que el país es muy difícil. Yo creo que mientras más difícil el país, más temple y más moderación y más cautela y más precisión debe tener quien se atreva a gobernarlo. Es al revés de lo que se dice. Yo creo que Mujica aportaba algo de eso. Se lo quiero decir con sinceridad, Néstor. Se lo quiero decir con sinceridad. José Mujica para mí no era prácticamente el santo de mi devoción, pero sí debo resaltar una cosa: su vida sencilla. Yo sí en eso estoy de acuerdo con Alberto José Linero. Si usted decide que va a transformar un país, usted tiene que tener una vida sencilla y trabajo duro. Vida sencilla de carros no lujosos, de viviendas sencillas, adecuadas, y no la pompa y no el despliegue y no esta cosa que, entre otras cosas, digámoslo así, en nosotros es parte también de esa herencia mafiosa, de esa cultura mafiosa del bombo y del desarrollo. A mí me parece que Mujica es un tipo que aporta cosas, claro, y por estética mafiosa. En esa autocrítica, pero es que a la lucha armada que no hace Petro. ¿Qué quiere decir estética mafiosa? No hay nada más mafioso que el exceso de cirugías plásticas, que el culto a las marcas de ropa. Eso es la cultura más mafiosa posible. Pero, bueno, y María Consuelo lo plantea en esos términos. Yo lo quiero plantear en términos de los valores de un sistema económico. Es decir, yo insisto, las personas que luchan por los desfavorecidos, como lo quiere hacer el señor presidente Petro, tienen que tener unos valores que desprecien este sistema de cosas, de comprar cosas, de tener cosas. O sea, si quieres, sácalo del nivel de la sencillez, que para mí es lo más fuerte, porque es un tema personal, y ponlo en términos de la manera como criticas una ideología basada en el consumo, basada en comprar cosas. Si tú dices que desprecias eso, pues lo tienes que mostrar. Sí, el ejemplo de Mujica fue también en ese sentido. Muy bien, son las 8 de la mañana, 19 minutos. Señora Paola. En una frase, yo se lo resumiría, padre, que Pepe Mujica era un revolucionario en verbo y no en sustantivo.
¿no? Porque precisamente es una persona que se preocupaba por los pobres, una persona que estaba consciente de las diferencias sociales, pero entonces él mismo encarnaba, personificaba eso, con su manera sencilla de vestir, con su austeridad en la vida diaria, sin escándalos. Mire, tuvo una esposa, la misma esposa toda la vida, desde jóvenes además. Si usted lo contrasta por el otro lado, y por el otro lado lo que tiene sencillamente es alguien que vive y que dice que se preocupa por los demás y que es un revolucionario pero en sustantivo, porque usted tiene por el otro lado los Ferragamos, los carros lujosos, la casa en La Calera, las 3 esposas, la novia en Panamá, los 7 hijos, los escándalos de cocaína, de alcohol, en fin, todo lo que usted quiera. Entonces, yo creo que sencillamente las cosas se ven, y claro que obviamente es más que la persona, o más bien más que el político, lo que siempre importa es lo que hay detrás, que es la persona, que es el hombre, que es el ser humano, y en eso es que deberíamos concentrar, Paola, entre otras cosas, la comparación con el presidente Gustavo Petro no me cabe la menor duda. Dos precisiones que me parece que son justas. El presidente Petro, hasta donde yo conozco, no tiene 7 hijos, Paola. Bueno, 5 hijos, los que tengo. ¿Cuántos son? Perdón, no, pero ¿son 5? No, pues tener 5 hijos o 0 que con tuvo 3 esposas, sí, muy responsable. No es una extravagancia. Muy responsable. No sé, bueno, no, la gente que se... Bueno, pero mire la diferencia en la vida personal. No es mejor que la otra por tener... Pero es que lo grave no es tener 6 hijos, es no criarlos. Bueno, Felipe, pero 8 de la mañana, 21 minutos, y la casa del presidente Petro no es en La Calera, le iba a decir, es en Chía, que queda al norte de Bogotá. Rápidamente, Andrés. Una diferencia de fondo que a mí me parece muy sobresaliente entre los dos líderes, Néstor, es que José Mujica o Pepe Mujica, a pesar de ser una persona inmensamente admirada, muy lejos incluso de su país, tener muchísima gente que lo admira, lo respeta, estudia su vida, estudia su pensamiento, nunca promovió él mismo un culto a su personalidad, como yo creo que sí lo hace Gustavo Petro, por supuesto con el auxilio de gente que tiene alrededor que también ayuda a promover ese culto a la personalidad. Mire que Gustavo Petro prácticamente no hace una sola referencia a ningún tema, sea actual, sea del pasado, lo que sea de otro país, sea de Colombia, sin centrarlo en él mismo y en su papel protagónico, desde la supuesta construcción con sus manos de un barrio en Zipaquirá hasta su supuesta relación con Gabriel García Márquez, pasando por un montón de otras cosas. Siempre es la figura de él, la manera como él se autodenomina, el papel central que él se adjudica en la historia de Colombia, incluso del mundo, de los países menos favorecidos, etcétera, etcétera. Es un culto a la personalidad que él ha tratado de promover, que sus seguidores le ayuden a promover, y que yo jamás ni una sola vez vi a Pepe Mujica haciendo eso consigo mismo. Y tal vez por eso fue realmente, genuinamente grande el presidente Mujica. Me dice un oyente, Héctor, Mujica se soportó en su gobierno, se soportó en la inversión privada para generar bienestar social. Dio garantías. Eso no estoy tan seguro, ¿no? La verdad es que buena parte de los servicios públicos en Uruguay siguen siendo prestados por el Estado, entre otras cosas porque en ese país a comienzos de este siglo, ¿verdad? Como en el año 2013 hizo, si no recuerdo mal, como una especie de referéndum en el que se negaron las privatizaciones. Bueno, es un país un país muy chiquito, ¿no? También 3 millones claro, de habitantes. que eso es lo que iba, allá era donde iba Néstor, porque a mí realmente, más allá de la opinión que uno pueda tener de Mujica y más de las comparaciones con el presidente Petro, pues la importancia de Mujica realmente se ha medido por el impacto de su muerte, que me ha llamado mucho la atención. Él fue presidente de un país que, como usted dice, muy chiquito, pues el país de menor número de habitantes de Sudamérica, y económicamente pues es un país también relativamente pequeño, a pesar de lo cual la muerte de Mujica tuvo un despliegue mediático absolutamente impresionante. Bueno, está en la portada de la edición impresa del periódico El País de Madrid, y está pues en la portada de prácticamente todos los países de América Latina. Me impactó ayer que nuestro noticiero Caracol Televisión le dedicó 15 minutos a hablar de Mujica. Usted sabe que 15 minutos en un noticiero de televisión es un montonón. Bueno, como si se hubiera muerto realmente un personaje enorme de la política latinoamericana. Me parece que esa fue una buena medida. Tiene que ver mucho, Héctor, con que era mucho más que un presidente de un país chiquito.
Era un mentor de todos los presidentes de la izquierda, pero especialmente era un líder político que logró una conexión con muchos públicos, no solo de la izquierda, con jóvenes, porque hizo lo que predicó, por la vida, claro, porque era un personaje diferente a lo que estamos acostumbrados. Y yo creo que refleja el vacío de liderazgo que hay hoy en el mundo, de ese tipo de liderazgo, basado en la coherencia, basado en la sencillez. No hay muchos como Mujica, evidentemente. 8:24. Una mamá sabe escuchar. Siempre está de nuestro lado. Celebra nuestros triunfos. Mamá siempre será el mejor equipo. Feliz día, mamá. Blue, más que radio. El terrorismo volvió a estremecer al país. Los últimos ataques de la disidencia de Iván Mordisco fueron simultáneos en el departamento del Cauca. Esta mañana hay 5 personas heridas, que fue el saldo que dejaron los explosivos, los tatucos que lanzaron los disidentes contra una estación de policía en el Patía. Mientras que en el Plateado, en Argelia, en ese mismo departamento, activaban una motocicleta bomba, y en Caloto esta mañana hay por lo menos 300 niños que no están asistiendo a sus escuelas, a sus clases, por el miedo, por ese terrorismo que es de los guerrilleros que tienen secuestrado a Lian Ortúa, ese niño de 11 años que completa hoy 13 días en cautiverio, que sacaron de su casa en el departamento del Valle del Cauca. Pero en esa misma zona, en Toribío, se reportó también la muerte de un hombre al que le explotó un explosivo en sus manos, un explosivo con el que al parecer iba a atentar contra la fuerza pública, que amanece de luto, lamentando, como la gran mayoría del país, la trágica muerte, el asesinato del soldado Carlos Andrés Cisneros, que fue calcinado al no lograr bajarse del bus que incendiaron los disidentes de las FARC de Calarcá, en el departamento de Caquetá. Reforma pensional, o mejor dicho, la ley pensional, en la palestra hoy por el decreto que reglamenta su puesta en marcha a partir del próximo 1 de julio, que aplica para mujeres con menos de 750 semanas cotizadas y para hombres con menos de 900 semanas cotizadas. Grupos poblacionales que caen dentro de esta nueva ley y que leen hoy con detalle el decreto único reglamentario 514 del 9 de mayo. Más de 100 páginas llenas de detalles sobre cómo va a operar el nuevo régimen de protección social para la vejez, cambiando la manera de cotizar para millones de trabajadores colombianos, o al menos para aquellos que laboran en la legalidad y que finalmente son menos de la mitad de la población que trabaja en el país, y quienes a partir de julio deberán cotizar obligatoriamente los primeros 2.3 salarios mínimos en Colpensiones y más allá de su umbral, y hasta los 25 salarios mínimos en un fondo privado de pensiones, siempre y cuando, claro está, cumplan con ciertos requisitos, como una edad mínima de 62 años para los hombres y de 57 para las mujeres, y un total de 1.300 semanas cotizadas. Las decisiones de la Corte Constitucional se tienen que cumplir al pie de la letra y no a medias. La Corte le dio una nueva orden al Ministerio de Salud. Primero, suspendió por 30 días la mesa de trabajo que se instaló para recalcular el valor de la UPC, el valor que se paga por cada afiliado al sistema de salud. Pero como la orden llegó cuando ya se había terminado con estas mesas, entonces la Corte también ordena reiniciar la discusión hasta cumplir con los parámetros que exigen recalcular la UPC. Es que la Corte considera que el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo hizo mesas restrictivas que no necesariamente 8 de la mañana, 28 minutos. Nada que se solucionan los problemas tecnológicos en la DIAN, que han hecho muy difícil liquidar y pagar impuestos para las empresas en las últimas horas. Por eso la entidad declaró la contingencia por indisponibilidad de los servicios, lo que permite que los contribuyentes con vencimientos que no puedan cumplir con esta obligación no sean sancionados, porque no es su culpa, y pueden hacer sus liquidaciones cuando los sistemas estén funcionales. A esta hora los problemas persisten y por eso la contingencia se mantiene activa.
En más información, tenemos nuevos reportes de resultados financieros. El Grupo Energía Bogotá en el primer trimestre de este año tuvo ganancias por 945.000 millones de pesos, crece en un 26,6%, esto asociado al resultado de varias empresas donde tiene participación. Y Bancolombia revela que tras haber obtenido las autorizaciones regulatorias, se tiene previsto que este viernes 16 de mayo, después del cierre de la Bolsa de Valores, se perfeccionen los cambios en su estructura societaria. A partir de esa fecha de perfeccionamiento, Grupo Sivest será la casa matriz del Grupo Bancolombia y los accionistas de Bancolombia pasarán a ser accionistas del Grupo Sivest. Adicionalmente, los nombres de las acciones de Bancolombia en la Bolsa de Valores de nuestro país pasarán a llamarse de la siguiente forma: Sivest para las acciones ordinarias y PF Sivest para las acciones preferenciales. Y los títulos que se negocian en la Bolsa de Nueva York continuarán llamándose con el nombre CIB, SIV, así se conocen en los mercados internacionales. Es importante tener en cuenta que este es un cambio en la estructura societaria de Bancolombia para evolucionar hacia el Grupo Sivest, pero que la marca Bancolombia no desaparecerá del mercado. Los cajeros automáticos seguirán con el mismo nombre, las oficinas también, su aplicación móvil seguirá llamándose Bancolombia, etcétera. Estás escuchando Blue Radio. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Y mientras en el Congreso se juega una parte importante del futuro político del país de cara a las elecciones del año entrante con la consulta popular, la justicia habla de los escándalos de corrupción que involucran a altos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro. En este caso les hablo de César Manrique, quien... 9 de la mañana, 31 minutos, acaba de aterrizar en Qatar el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En Qatar le van a hacer el regalito, $400 millones que vale el avión para reemplazar el Air Force One, que es un regalo inusual, que dice el presidente Trump, utilizando un símil con el golf, que los regalos no se rechazan. 8:31, y hay una gran controversia en Estados Unidos alrededor del regalito, del regalote de Qatar. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, inusual y como mucho de lo que rodea al presidente Donald Trump, sin precedentes en la historia de los Estados Unidos. Y esta mañana la Casa Blanca y el mismo presidente están en modo defensa, diciendo que el avión que le van a regalar al presidente no será del presidente. Pero todo esto empezó el pasado 15 de febrero cuando un imponente Boeing 7478 Jumbo Jet de un costo de unos $400 millones estuvo parqueado en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Palm Beach. A su lado, una caravana de camionetas negras y la conocida Bestia, el vehículo del presidente de los Estados Unidos. Donald Trump se encontraba allí haciendo un tour de la aeronave, esa misma que está a punto de convertirse en su nuevo avión presidencial, o mejor dicho, en su nuevo avión. La aeronave es un palacio en el cielo, como ha sido calificado en medios, lleno de lujos. Algunos medios como el New York Post han compartido fotos de lo que sería el jet por dentro, con sus acabados de oro, sus distintas salas de conferencias, habitaciones y demás lujos. Es de propiedad de la familia real de Qatar, que se lo está ofreciendo como regalo al presidente de los Estados Unidos. Sería el regalo más costoso jamás dado a un presidente estadounidense del que se tenga registro. Pero el regalo no es para la presidencia. Bueno, en principio es para la presidencia, porque como parte del acuerdo, el avión luego del 2029, cuando acabe el periodo de Trump, pasará a propiedad de la biblioteca presidencial de Donald Trump. De hecho, se esperaba que el anuncio oficial fuera durante este viaje a Qatar, pero aún hay algunos aspectos legales que, según la Casa Blanca, se encuentran definiendo el equipo de abogados. Esto porque hay preocupación de que se esté violando la Constitución, que taxativamente establece que ninguna persona ocupando un cargo público puede, sin autorización del Congreso, ningún presidente, aceptar ningún regalo o remuneración adicional. Trump dice que el regalo es para el Departamento de Defensa, no para él,
y que por qué no va a aceptar un regalo de un país amigo si Estados Unidos se ha dedicado a regalarle plata a todos los países. E hizo una analogía del golf para explicar sus argumentos. There was an old golfer named Sam Snead. Did you ever hear him? He won 82 tournaments. He was a great golfer. And he had a motto: when they give you a putt, you say thank you very much, you pick up your ball and you walk to the next hole. A lot of people are stupid. They say, no, I insist on putting it. And then they putt it and they miss it. And their partner gets angry at them. You know what? Había un antiguo golfista, Sam Snead, un gran jugador. Él tenía un lema. Cuando te den un pot, decía, dices muchas gracias, das las gracias, recoges tu bola y caminas hacia el siguiente hoyo. Mucha gente es estúpida y dice que no, insisten en hacer el tiro y entonces hacen el tiro, lo pierden, fallan y su compañero se molesta. Decía el presidente Trump. Aquí hay que hacer claridad en que pot en el golf se le dice cuando hay un tiro de unos 10 centímetros, que es prácticamente infalible o se considera infalible, y el otro jugador te dice que por cortesía te da el golpe, el pot. Lo que dice Trump es que quien no acepta la cortesía es un imbécil o un estúpido, comparándolo con no aceptar el avión. Pero bueno, ya que Trump está utilizando la analogía del golf, vale la pena mencionar que este anuncio de regalo de Qatar coincide con el acuerdo de hace algunas semanas de la organización Trump, liderada por el hijo del presidente, Eric Trump, para construir en Doha, en Qatar, el Club de Golf Internacional Trump, un campo de 18 hoyos y, abro comillas, villas de lujo por unos $5.500 millones, un anuncio de tan solo hace unas semanas. Por supuesto que ya legisladores demócratas aseguran que este regalo puede configurar una forma de soborno, sugiriendo que para ser aliado de los Estados Unidos hay que darle regalos lujosos al presidente estadounidense, mientras que incluso los republicanos sugieren que si se acepta el avión debería haber un escrutinio a fondo y también revisiones profundas de la aeronave, incluso temiendo el riesgo de espionaje, porque muchos sectores en el Partido Republicano no confían en el emir de Qatar ni en sus autoridades. Recordemos que actualmente hay un plan, un cronograma de Boeing, de la compañía, para que entregue un nuevo Air Force One en el año 2027, pero ha habido mucha frustración por los retrasos. Ese avión se tenía que entregar en el año 2022. Cabe destacar que son 2 aviones Boeing que hacen las veces de Air Force One, y el actual ha sido utilizado por 6 presidentes de Estados Unidos desde George Bush padre. De ahí el descontento de Trump, quien dice que ahora, mientras espera ese avión de Boeing, ¿por qué no aceptar el regalo del reino de Qatar, Néstor, del Emirato de Qatar? ¿Hay fotografías de ese avión por dentro, Juan Camilo? Hay fotografías del avión por fuera. Aquí estamos viendo nuestros usuarios en YouTube. Sí. Esta es una fotografía del avión cuando estuvo estacionado. Saber por dentro si tiene oro. Eso debe ser un monumento. ¿Quiere ver los grifos de oro? Sí. Han publicado unas fotografías. Vamos a ser claro, ¿no? Sí. Han publicado unas fotografías por dentro donde se ven unos acabados en madera bastante brillante. También se ven algunos detalles de oro. Ahora, lo que han dicho es que tienen que modificar el avión a fondo, que no se sabe si eso va a cambiar, que tienen que colocar, por ejemplo, especificaciones de que el avión, mientras esté en el aire, se pueda tanquear, que es una especificación o un requerimiento que tiene actualmente, así como otros protocolos de seguridad. Los acabados, pues sí, muchos serán modificados, pero el avión por dentro, por algo lo llaman el palacio en los cielos. Gracias, Juan Camilo. Felipe, ¿en Colombia sería posible recibir un regalo de un gobierno extranjero de $400 millones? No, puede que sí legalmente, pero no tengo antecedentes. No. Pero es que se lo están regalando. Es decir, es como si mañana China le regala un avión a la presidencia de la República de Colombia. Pues, pero ojo que no es a la presidencia. Eso sería que un escándalo de unas proporciones enormes. No es a la presidencia. Pues claro que sonaría a soborno. Se lo están regalando es a Trump. O sea, claro, pero él dice, pues lo que explicaba Juan Camilo, que después se lo va a dejar al gobierno de los Estados Unidos, el Air Force One, pero además ese es un avión, como lo estaba explicando Juan Camilo. El avión, el Air Force One, tiene una cantidad de medidas de seguridad y de cosas, no sé qué, satélite, blindado, se puede mantener. El reabastecimiento en el aire, por ejemplo, no es tan fácil. Sí. Lo primero que usted tiene que preguntarse es si los señores de Qatar le están regalando $400 millones. La siguiente pregunta es: ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Es que no hay almuerzo gratis. Ese platico, claro. Felipe, eso se paga de alguna manera. Y claro, obviamente en Estados Unidos el debate, con toda la razón, es justo sobre eso, como si Estados Unidos no tuviese para pagar un avión, Néstor, o como si Estados Unidos no tuviese ya un avión presidencial. Señor Juan Camilo. Sí, 2 datos.
pues el presidente Trump, y digamos que la línea oficial es que va a ser un avión donado al Departamento de Defensa, al Pentágono. Ahora, ¿qué es lo particular aquí? Que una vez se acabe el periodo presidencial del presidente Trump, su mandato en el 2029, el avión pasa de servir como Air Force One, avión presidencial, para quedarse en la biblioteca presidencial de Trump, que es una fundación que tienen los presidentes de los Estados Unidos. Ahora, dice Trump que una vez pase su biblioteca, que él no lo va a volver a utilizar, que solamente lo van a dejar allí como exhibición. Y lo otro que dice el presidente es que no le parece justo que el avión presidencial de los Estados Unidos, el país más poderoso del planeta, se parquee al lado de aviones en países árabes y que el avión se vea más chiquito que el de los países árabes, que no. Él dice que el avión del presidente de los Estados Unidos tiene que ser el más impresionante. Es el motivo del regalo, es el motivo de la controversia hoy en Estados Unidos. 8:39. En nuestro país no solamente generaría un debate inmenso, sino que es ilegal. En Colombia, el Código Disciplinario Único, el Estatuto Anticorrupción, la Ley 1778 del 2016 prohíben a los funcionarios recibir regalos, y más si se compromete la seguridad nacional. Y obviamente menos de este tamaño, un regalo de $400 millones sería impensable. 8:40 en segundos, la historia de la votación en el Senado. Están citados a las 9 de la mañana. Con novedades, esta mañana se mueve el gobierno, se mueven las bancadas políticas alrededor no solo de la consulta popular, sino alrededor de la posibilidad de que resucite la reforma laboral. Estás escuchando Blue Radio. Una mamá sabe escuchar. Siempre está de nuestro lado. Celebra nuestros triunfos. Mamá siempre será el mejor equipo. Feliz día, mamá. Blue, más que radio. Y mientras en el Congreso se juega una parte importante del futuro político del país de cara a las elecciones del año entrante con la consulta popular, la justicia habla de los escándalos de corrupción que involucran a altos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro. En este caso les hablo de César Manrique, quien hasta hace 6 meses fue director del Departamento Administrativo de la Función Pública, entidad que depende directamente. La siguiente sección es sobre las 2 votaciones que va a haber. Pusieron primero en el orden del día. Andrés Carmona es el reportero político de Blue Radio. Sí, primero en el orden del día a las 9 de la mañana, Andrés, la apelación. La apelación del hundimiento de la reforma laboral. Apelación quiere decir revivir la reforma laboral. Así es, la figura es así. Se vota en la plenaria del Senado. Si llega a aprobarse, la reforma laboral que fue hundida el pasado 18 de marzo en la Comisión Séptima revive. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, tiene que trasladar ese proyecto a otra comisión diferente a la Comisión Séptima. Algunos hablan que podría ser la Comisión Primera Constitucional, y allí tendría que surtir tercer y cuarto debate. Sí. Y se está dando la curiosa paradoja de que la oposición quiere revivir la reforma laboral. Así es, Néstor. Mire, empezó a sorprender ese camino. Y el gobierno no quiere que le revivan la reforma laboral. El gobierno quiere dejarla hundida. Exacto, es que el camino comenzó a trazarse con un comunicado en las últimas horas del partido de la U. El partido de la U dejó en libertad a sus congresistas para votar la consulta popular, pero en el comunicado aseguraron que votaban unánimemente o de forma unánime la apelación. Y ahí son 10 votos. Son 10 votos del partido de la U. Sorprendentemente empezaron a aparecer voces a favor de la apelación. Le voy a decir algunos. Angélica Lozano, Ariel Ávila y Pedro Flores, que fueron los que firmaron el concepto positivo. Del Partido Verde. Del Partido Verde y uno del pacto. Guido Echeverry, también En Marcha, del partido de Juan Fernando Cristo, pidió votar a favor de la apelación, y los partidos tradicionales empezaron a ver que ese es el camino de pronto para salvar la reforma, aunque podría ser a costa de la consulta popular. Ahora, no necesariamente quien vote en favor de la apelación, Ricardo, debe votar en contra de la reforma laboral. Ahí está la bolita. Podrían pasar las dos cosas. Yo voto en favor de la apelación, pero al tiempo voto en favor. Sí, pero eso no tendría sentido, porque si la consulta se convoca para que pase la reforma, si revive la reforma en la apelación, ¿qué sentido tendría la consulta?
Sí, lo que pasa es que revivir... Se espabilaron tarde, Néstor. Vía apelación, sí, yo sé que se espabilaron un poquito tarde. Se espabilaron tarde porque se dieron cuenta que esto realmente le va a servir, digamos, que la consulta popular no le sirve a ellos, sino que le va a servir al presidente Gustavo Petro y a su campaña, porque además están planeando campaña simultánea a las listas del partido histórico. Usted, los señores de la oposición. Los de la oposición. Y el gobierno también se espabilaron tarde, porque el gobierno ahora quiere hundir. Pero va ganando el partido 4-0. Le va ganando 4-0 el partido a la oposición en términos de jugadas políticas, cosas que lamentablemente no le están sirviendo a los trabajadores, pero pues al final en jugadas políticas va ganando. Pero ambos proyectos 4-0. podrían seguir vivos simultáneamente, es decir, que se reviva la reforma laboral y simultáneamente se apruebe la consulta técnicamente, o lo uno tumbaría lo otro. No, técnicamente sí. No, la jugadita... Sería un contrasentido, pues. A ver, la jugadita de la oposición, padre, a ver si se entiende, Felipe. Sí. Revivir, votar lo que se llama técnicamente la apelación, que es una palabrita que usted va a oír mencionar enseguida. Votar la apelación, revivir la reforma laboral y dejar al gobierno sin argumentos para la consulta, para convocar la consulta. Por considerar que conceptualmente son contradictorios. Lo que pasa es que tiene que convencer a los senadores que eventualmente voten a favor de la apelación para que voten no a la consulta, porque no es automática la cosa, son dos votaciones distintas. Y curiosamente el responsable de la apelación es una persona en favor de la reforma laboral. Es que la apelación se presentó inmediatamente, ocurrió cuando se hundió. Pero Néstor, quedaría una pregunta, Néstor, ¿qué es lo importante? ¿El derecho de los trabajadores o la consulta? Hago una pregunta como ciudadano. ¿La reforma laboral o hacer política con la consulta? ¿Qué es lo importante? ¿El derecho de los trabajadores, con el cual yo estoy de acuerdo? ¿Qué es lo que quiere el gobierno? ¿El gobierno quiere los derechos de los trabajadores o quiere hacer política? Nunca ha sido por el derecho. Pues es que esa es la discusión. Es el pretexto. Esa exactamente es la discusión. El senador Fabián Díaz es del Partido Verde, que presentó la apelación cuando se hundió la reforma laboral, que es miembro de la Comisión Séptima, Andrés, ¿verdad? Sí, de la Comisión Séptima del Senado. Y estando en la comisión cuando se hundió la reforma laboral, inmediatamente anunció la apelación. Presentó la apelación y esa apelación es el motivo de la batalla de esta mañana. Senador Díaz, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días para todos y todas. Néstor, un gusto estar aquí en el programa. ¿Qué va a hacer usted si por cuenta de la apelación que fue presentada en ese momento como un instrumento para salvar la reforma laboral, se hunde la consulta popular? Bueno, hay que tener presente que son dos mecanismos que se pueden avanzar de forma simultánea. Es decir, podemos nosotros aprobar la apelación y también aprobar la consulta popular. Hay que tener presente que al revivir el proyecto de ley, esto no quiere decir que se vuelva ley. Es decir, tiene que surtir el trámite del Congreso de la República. Nosotros, una vez se archivó la reforma laboral, inmediatamente acudimos al artículo 166 de la Ley Quinta para apelar esa decisión de la Comisión. Es decir, en esos momentos, técnicamente, la reforma laboral no estaría archivada si no está en apelación. El Congreso, el Senado, tiene que resolver esa apelación. Pero, Néstor, eso fue el 10 de marzo. Han pasado más de 2 meses que nosotros hemos insistido que se someta a consideración, que se presente el informe y que decidamos si se aprueba o no se aprueba esta apelación. En estos momentos, hoy que estamos a 14 de mayo, tendríamos nosotros los tiempos muy ajustados, teniendo presente que es el 20 de junio la fecha máxima que tendríamos para aprobar el tercer debate, aprobar el cuarto debate y seguramente una conciliación. Es decir, los tiempos están muy, pero muy apretados. ¿Por qué digo que se puede avanzar en los dos mecanismos? Porque nosotros podemos aprobar la consulta, aprobar la apelación. La consulta tendría validez en el sentido de que al nosotros revivir la reforma, revivir el proyecto, no estamos en sí devolviendo los derechos a los trabajadores, no estamos nosotros senador, haciendo... Perdóneme, lo interrumpo. ¿Qué sentido tendría si eventualmente dan los tiempos, sabiendo que están apretados, y se aprueba el 20 de junio o en extras, en conciliación, una reforma laboral? No podría ser en extras. Bueno, antes de extras, dígale 20 de junio. Si dieran los tiempos y se lograra sacar adelante una reforma laboral, ¿qué sentido tendría seguir avanzando en una consulta que buscaría lo mismo que ya se aprobó en una reforma? Es correcto. Es que al volver ley, ahí sí ya no tendría la consulta
motivos para continuar. Claro, pero ya estaría convocada, nosotros, es decir, ya los plata se desembolsó, ya el presidente y el gobierno están encampañados, ya el país está en otro modo, entonces no termina siendo esto un desgaste para las finanzas públicas, para los partidos, para los ciudadanos, cuando está el camino a través de, entendiendo que los tiempos están ajustados, de la apelación del proyecto? No, la convocatoria de la consulta nos permite a nosotros los tiempos justamente en el Congreso de la República para avanzar en el trámite legislativo. Si se archiva por tiempos, si no se permite el desarrollo del debate y se termina hundiendo definitivamente la reforma laboral, tendríamos ya la consulta aprobada para iniciar la consulta al pueblo, al constituyente primario, si quiere o no quiere la devolución de estos derechos. Es decir, por eso hablo que se pueden adelantar de forma simultánea. La única forma de tumbar la consulta una vez aprobada en la plenaria sería que el proyecto de ley se convirtiera en ley. Esa sería la mayor... el mayor logro que tendría, lograr aprobar la reforma en el Congreso. Eso implicaría, y discúlpeme, que hubiese quietud absoluta en torno a la consulta desde el gobierno durante un mes y una semana, que es el tiempo que tardaría en la discusión en caso de que reviviera la reforma laboral. Y eso no va a pasar. Si hoy le dan el visto bueno a la consulta en el Senado, el gobierno de inmediato se pone en modo campaña y va a pedir la plata para que la registraduría empiece la preparación de unas elecciones. Es decir, el punto es ese. El punto es que si hoy se da vía libre la consulta, todo el país, el aparato del sistema electoral, los partidos y el gobierno se ponen en modo consulta. Y si el 20 de junio se aprueba la reforma laboral, perderíamos este tiempo, perderíamos los recursos, no se terminaría siendo un esfuerzo en vano que costaría las finanzas muy afectadas, entre otras, que hoy tenemos. La convocatoria de la consulta no se hace un momento para otro. Es decir, los tiempos que tendríamos nosotros para avanzar en el trámite legislativo, en el caso de aprobarse la apelación, nos permitiría a nosotros tener la ley que inhabilite la consulta. Pero ¿qué es lo que está pasando en este momento en el escenario del Congreso? Y ya bien ustedes lo hicieron. Ahora la oposición sí quiere la apelación. Ahora después de 2 meses, porque justamente los tiempos están apretados y buscarían la excusa de la apelación para votar negativa la consulta popular. Es por eso que ante ese panorama nosotros estamos evaluando solicitar la modificación en el orden del día, porque ya está citado el orden del día como primer punto la apelación, para que sea el primero la consulta popular. Y en el caso que veamos cómo están desarrolladas las fuerzas y efectivamente van a utilizar la apelación para hundir la consulta popular y de esta forma no tener más mecanismos para poder devolver esos derechos a los trabajadores, nosotros optaríamos por retirar la apelación, toda vez que, insisto, los tiempos están muy, pero muy justos. Pero no senador, tendríamos nosotros la capacidad del Congreso en el avance legislativo en torno a la erradicación de ponencia y el desarrollo del debate, obtener los 3 debates que se harían falta. El tercer debate, el cuarto y seguramente la conciliación. Pero, senador Fabián, a ver si le entiendo. Usted un momento dice vamos a retirar la propuesta, en otro momento nos dice que va a pedir el cambio del orden del día, aplazar la decisión. No hay claridad, digamos, en la ley quinta sobre, en este caso, si usted solicita retirarla, se la aprueben de inmediato, o sea, algo inmediato, porque posiblemente tendría que ser sometida a votación esa solicitud de retiro. De hecho, hay unas voces que dicen que no se podría retirar. Es que exacto, usted, pero permítame, la apelación puede retirarla. Perdón. Pero hay otra interpretación legal que dice que no. Que tendría que someterse a una votación de ese retiro. No, el artículo 166 que estipula la apelación no habla acerca de que se tiene que someter a consideración el retiro de la apelación. En ningún momento la ley establece ese mecanismo para retirar la apelación. Pero ya, es más, ya hay si dos, recordamos ya hay el año pasado, tres conceptos, senador. Ustedes, si llegara a votarse esta apelación, ustedes votarían, de pronto el pacto histórico, votarían en contra de algo que ustedes mismos presentaron el mismo día que se hundió la reforma. No, solo por salvar la consulta. Nosotros al retirar la apelación no se tiene que someter a consideración. El año pasado, cuando se presentó la apelación de la reforma a la salud, el senador quien presentó esta apelación la retiró y no hubo necesidad de someter ninguna votación ese retiro, porque es potestad justamente del senador que consagra el artículo 166 de la apelación, tramitarla o no tramitarla.
pero perdóneme, estoy leyendo el artículo 166 de la ley quinta y no especifica nada, no dice nada de que se puede o no se pueda retirar. El año pasado se retiró justamente la apelación y no hubo necesidad de ninguna votación. Lo leemos para ponernos de acuerdo. Claro, por supuesto. Su tesis, perdóneme Ricardo, es que no se puede retirar la apelación. Hay una teoría que dice que no se podría retirar. El senador Fabián Díaz dice el año pasado se retiró. Y él dice que se apela al artículo 166 para retirarla. Yo lo leo rápidamente. Apelación de un proyecto negado. Negado un proyecto en su totalidad o archivado indefinidamente, cualquier miembro de la comisión o el autor del mismo, el gobierno o el vocero de los proponentes en los casos de iniciativa popular podrán apelar de la decisión ante la plenaria de la respectiva Cámara. La plenaria, previo informe de una comisión accidental, decidirá si acoge o rechaza la apelación. En el primer evento, la presidencia remitirá el proyecto a otra comisión constitucional para que surta el trámite en primer debate y en el último se procederá a su archivo. Lo que le quiero decir, senador, es que no hay ninguna norma, o al menos no en el artículo 166, que diga que podría ser retirada hoy la apelación. Pero sabe Ricardo, por eso, yo creo que ese debate es muy de santanderistas en Colombia, de si se retira la apelación o no. Lo que pasa es que sobre eso estamos girando. No, yo sé, pero digo, senador Díaz, ¿usted cree que tiene sentido? Usted que presentó la apelación para salvar la reforma laboral, ahora quiere retirar la apelación para no salvar la reforma laboral. ¿Usted cree que eso lo entiende alguien? Pero es que pasaron 2 meses y no se sometió a consideración. Pero es decir, si nosotros hubiésemos tomado la decisión hace 2 meses y hoy. No, pero mi hermano, y es que estamos hablando que estamos a unas semanas de terminar la legislatura. Los tiempos están muy ajustados y no nos darían para avanzar en el trámite. Lo que demuestra es que no les interesa la reforma laboral ni en contenido, les interesa, es un acto político o de politiquería o electoral. Si les interesara realmente la devolución al Congreso, la devolución de esos derechos, hubiesen aprobado la apelación, no hoy ni ayer, sino hace un mes siquiera laboral, que hubiese podido presentar si a usted le la apelación. El contenido de la reforma laboral, ¿no estaría pensando en retirar la apelación? Estoy por pensar en los trabajadores, es que estamos pensando retirarla, justamente porque quieren hacerle conejo a las dos alternativas, a la apelación, a la hundirla por tiempos y a la consulta utilizando el mecanismo de la apelación. Yo me río muy respetuosamente porque el escenario de hoy, la verdad, es de circo. Usted es responsable, usted que intentó resucitar la reforma laboral, ahora quiere que se muera. Hace 2 meses, Néstor, hace 2 meses. ¿Y qué tiene que ver que se hace 2 meses? Entonces me aprueban la apelación 2 días antes de que termine la legislatura y decimos listo, con eso revivimos la... No, pero es que los tiempos no nos dan. Hoy los tiempos dan. Usted nos dice incluso que podrían dar apretados los tiempos. No queda, perdóneme, no pero quedan si no 2 días. Se dilatara. Estamos hablando de un Congreso que ha venido dilatando la decisión. Sí. Cuando hasta el momento que se remita a la Comisión Constitucional, que nombren los ponentes, que inicie el desarrollo del debate, que pasemos siquiera el tercer debate, que avancemos al cuarto debate, que nombren los ponentes, que se someta a consideración, que se someta a la discusión, que se apruebe en cuarto debate y que se apruebe la conciliación. Dígame, ¿usted cómo le explica a una persona, a un oyente que está diciendo, este señor que está hablando en radio, hace 2 meses, es cierto, quería revivir la reforma laboral? Y hoy, 2 meses después, quiere que se hunda la reforma laboral. ¿Usted cree hace 2 meses era viable revivir la reforma laboral. En esos momentos los tiempos no nos dan para avanzar. Quedan 5 semanas, senador. ¿Usted cree que en 5 semanas no lo alcanzan, no lo logran? Pues claro que es viable. Son 3 debates y las dilaciones que ha venido haciendo el Congreso son más que evidentes. 2 debates y una eventual conciliación. Lo cual demuestra, le digo, va a haber conciliación porque va a haber modificaciones en la ley. Con todo el respeto de que no están pensando seguramente ni usted ni nadie en los trabajadores, que esos son cuentos que... El Congreso no está pensando en los trabajadores porque hace 2 meses tenían que haber aprobado esa apelación. Están haciendo cálculos políticos alrededor de un proyecto que podría ser reforma laboral o tapitas rojas o cielo azul, pero lo que están haciendo es un cálculo estrictamente político o politiquero. No, Néstor, hace 2 meses se presentó la apelación. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, se incluyó en esa subcomisión, comisión que hace 2 días presentó el informe, o sea, tuvieron 2 meses y no presentaron absolutamente nada. Ahí está la intención realmente del presidente del Senado y sus compinches para hundir la reforma laboral y ahora, bajo la apelación, quieren también hundir la consulta. Yo sé que ese es un cálculo político de ellos, se lo comparto.
unos con unos compinches y otros con otros compinches. Me parece que no son muy diferentes. Senador Díaz, le agradezco estos minutos. No, a ustedes muchas gracias por el espacio. Bueno, Felipe, y me perdonan, pues, pero esto sí es imposible de entender, ¿no? Esta situación no se había vivido, no se ve muy frecuentemente en la política de Colombia. 9:59. Pues ahí está la historia. Pero francamente, en 35 días se pueden aprobar sin problema. En 35 días se pueden aprobar sin problema dos debates, Néstor. Claro. Eso no tiene, mire, en la historia de Colombia se han aprobado reformas completas, reformas tributarias en 3 semanas con mensaje de urgencia. Aquí faltan no 4 debates, faltan 2 debates. Y hay que decirle la verdad a los trabajadores de Colombia. Yo quiero, y usted me ha escuchado aquí en estos micrófonos, defender la posibilidad de que tengan un recargo nocturno, un dominical. Si los trabajadores que nos escuchan quieren que haya un dominical, el camino hoy es que se apruebe la apelación, porque en un mes tendrían el goce de ese derecho. En un mes podrían estar yendo a sacar su desprendible de nómina y que les paguen recargos nocturnos y dominicales. Si vamos por la vía de la consulta popular, la consulta pasarán algunos meses, se hace la consulta y después eso tiene que volver al Congreso y después transitar un año o año y medio. 2 años. Pueden estar esperando 2 años. 2 años para recibir sus recargos nocturnos dominicales. Pero esperemos que eso va a comenzar. O sea, si el que quiera de verdad defender, Néstor, a los trabajadores, hoy tiene que votar la apelación. Claro. Y es verdaderamente inexplicable que el senador Fabián, que entiendo lo hizo con buena intención, presentar una apelación justamente para revivir el proyecto del Congreso, del gobierno, que tenía 2 debates ya de trámite, ahora lo quiera retirar. Eso no tiene sentido. Oiga, Néstor, pero estar pensando en los trabajadores. Pero Luis Ernesto, y si le ahorramos al país 700.000 millones de pesos. Felipe, pues revive la reforma. ¿Sentido? Mire, es que Felipe revive la reforma liberal. Para sacar lo mismo la reforma laboral no tiene sentido. La reforma laboral. Hipotéticamente revive la reforma laboral hoy y la aprueban rápidamente y nos evitamos todo este embeleco y se cae. Los trabajadores tienen respuesta rápida. Le agregamos otra parte a la historia. A ver, ¿cuál es? Que hoy la bancada del Pacto Histórico en su mayoría no podrá asistir a la plenaria del Senado. ¿Por qué? Porque hoy hay una audiencia de pérdida de investidura en el Consejo de Estado a la que no pueden dejar de asistir. Entonces, 20, ¿no? Sí, son 20 senadores. Oiga, Néstor, pero la impresión